Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 13 de abril de 2018. En datos económicos para la jornada, comenzamos con cifras comerciales en China dadas a conocer el día de ayer en horas de la noche, hora colombiana. En términos generales, estas cifras mostraron caída de exportaciones, incremento de importaciones y primer déficit comercial chino en más de un año. Con relación a Europa, cifras definitivas de inflación en Alemania ratificando 1.6%, estabilidad en este indicador, en España 1.2% y eh, también en Europa balanza comercial de la zona euro correspondiente al mes de febrero, un superávit un poco más alto de lo estimado, 21 billones de euros frente a 20.2 esperados. En Estados Unidos, pronunciamientos de Eric Rosengren, presidente de la Fed de Boston, de Robert Kaplan, presidente de la Reserva de Dallas, y de James Bullard, presidente de la Reserva de San Luis. Así como más adelante, indicadores de confianza del consumidor que calcula la Universidad de Michigan. Con relación a los anuncios, muy concentrados nuevamente en este tema de las cifras de balanza comercial de China, como mostramos inicialmente, un déficit comercial que en teoría debería reducir las tensiones. Aquí lo interesante para entender de estas cifras de China es que con el mundo China no le fue tan bien, pero con Estados Unidos aumentó su superávit comercial durante el primer trimestre de este año, lo que generalmente puede incrementar las declaraciones del presidente Trump en contra de este país. Dentro de las importaciones que aumentaron, se destacan las de petróleo, 21% más de lo que se había referenciado previamente, las de derivados del crudo, casi 6% más. Y en estos primeros intercambios de guerra comercial con los Estados Unidos, aumentaron las importaciones de mineral de hierro, debido a que las siderúrgicas chinas fueron beneficiadas por una menor restricción por parte del gobierno luego de que la administración Trump le impuso aranceles del 25% a las exportaciones de acero y aluminio. El otro referente interesante fue una caída de las importaciones chinas de soya de un 10%, donde el principal proveedor es Estados Unidos. Como hemos manifestado, aquí se estaría en cierta medida reflejando lo que se conoce comúnmente como la tortura china. Es un tratamiento doloroso de largo plazo y esto en apariencia es lo que está implementando actualmente las autoridades de este país en contra de los Estados Unidos. El presidente Trump está empezando a sentirla y ha visto como varios representantes de regiones en Estados Unidos se han venido reuniendo con él pidiéndole que mejore obviamente este tipo de relaciones comerciales o que les ayude, pues están viendo afectados todos los estados agrícolas. Recuerden que este año hay elecciones de midterm en el Congreso de los Estados Unidos y que ya el vocero de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, afirmó que no se iba a presentar para un nuevo periodo, lo cual pues pudo haber sido entendido en algún momento como algún tipo de cansancio, pero desde nuestro punto de vista la interpretación que estamos haciendo es que Paul Ryan se está saliendo antes de tiempo para evitar un fracaso más adelante. Con relación a Japón, Standard Poor's hizo un buen movimiento, ratificó la calificación en A+, desde el riesgo soberano y mejoró el outlook de estable a positivo debido al fortalecimiento económico. En los Estados Unidos, el presidente Trump dio orden al negociador comercial y al asesor económico de revisar nuevamente ahora el TPP. Recuerden que este acuerdo de comercio transpacífico se fue ampliamente criticado durante la campaña del presidente Trump y fue la primera decisión que tomó apenas ingresó a su mandato excluir a los Estados Unidos de este acuerdo. Entonces acá lo interesante es que lo que estamos viendo es que esta es una señal de que no sabe qué hacer en términos de comercio internacional el presidente de los Estados Unidos y en este momento está reversando esa decisión en cierta medida de excluirse y ahora está recomendando o solicitándole a sus asesores que le digan cómo es la mejor manera de reingreso. Por supuesto, manifestó que tiene que ser un mejor acuerdo de lo que había obtenido el presidente Obama. Japón y otros países se mostraron optimistas con relación a este decisión, pero en cierta medida son cautelosos, pues conocen el cambiante temperamento del presidente Trump en este frente. El propósito de este acuerdo de Transpacífico era contener el crecimiento de la influencia china. Las decisiones que ha venido implementando el presidente de Estados Unidos, principalmente lo que está haciendo es todo lo contrario. Está incentivando el incremento de la imagen de China frente al mundo y esto es lo importante. Su enfrentamiento por ahora solo retórico con China lo que está haciendo es que el presidente Trump busque sustitutos de estas relaciones y por eso
está impulsando nuevamente entonces esta negociación del Telecan, algo que ya hemos mencionado en varios comités como tal. Con relación a lo del TLCCAN, recuerden, lo del Telecan ha recomendado acelerar estas negociaciones, aunque el día de ayer, a través de diferentes medios de prensa, decía que no hay una fecha fija para alcanzar un acuerdo definitivo. Recuerden que para las cumbres de las Américas que se están efectuando actualmente en Lima, se había llegado a considerar que podría tenerse este acuerdo. No ha sucedido y por eso el representante comercial estadounidense no va a asistir a Lima. Eh, con relación a el tema europeo el día de ayer y buscando amigos, fue un poco extraño el ataque que hizo, haciendo referencia a que las barreras comerciales europeas son tremendamente negativas para los Estados Unidos. Y en la parte del conflicto de Siria, ya pasaron más de 48 horas de las que había anunciado el presidente Trump para tomar una decisión y pues el mercado se ha venido tranquilizando. Lo último que dijo el presidente Trump es que no había prometido una fecha específica para tomar una decisión final y que no era seguro que existiera algún tipo de ataque o no a las zonas donde o desde donde Estados Unidos había identificado habían salido los ataques de gas durante el fin de semana. En México, y de acuerdo a lo esperado, el Banco Central mantuvo la tasa de referencia en el 7.50, la decisión fue unánime, fortalecimiento del peso mexicano y la menor inflación permitió la pausa, aunque se mantienen los riesgos inflacionarios al alza y de crecimiento a la baja en términos generales. Un hecho interesante tiene que ver aquí con las elecciones del 1 de julio, algo que ya hemos referenciado desde el año pasado, donde el candidato más opcionado es el candidato izquierda, Andrés Manuel López Obrador. En nuestro concepto, el mercado está en exceso tranquilo con este evento. UBS afirmó que él no va a agitar los mercados cuando llegue a la presidencia, pero ayer soltó una perla adicional. Andrés Manuel López Obrador anunció que iba a reducir los precios de la gasolina, los cual, por un lado, afecta a finanzas públicas, ya habían estado generando un abultado cargo en términos de subsidios. La presidencia de Peña Nieto el año pasado lo intentó, digamos, ir solucionando con un incremento fuerte en los precios de la gasolina, ya lo asumió. Y también en cierta medida esto apoya de manera directa los ingresos de Pemex. Pues bien, reversar esta decisión por parte del nuevo presidente, en caso de que llegue a ser Andrés Manuel López Obrador, afectará entonces finanzas públicas y por otro lado la percepción sobre el riesgo de Pemex, independiente de que sea asumido como riesgo soberano. Con relación a Brasil, el objetivo fiscal 2020 fue flexibilizado debido a que no consiguió el gobierno aprobar un recorte de gastos en el tema pensional, esto ya lo sabíamos, y a que redujo también el pronóstico de crecimiento para el año 2020. Y un posible acuerdo de delación de la Fiscalía con el ex ministro Antonio Palocci de la administración Lula y Dilma afectó las acciones de Bradesco en el mercado el día de ayer en el Bovespa en apariencia por algún tipo de relación de estas delaciones con esta entidad. En Perú, el Banco Central mantuvo la referencia del banco de la tasa de interés en 2.75 de acuerdo al esperado y en Argentina inflación superó las expectativas 2.3% frente a 2.1 esperado, inflación 12 meses 25.4. Mercados accionarios el día de ayer favorables teniendo en cuenta la retractación del presidente de los Estados Unidos frente al ataque inminente, todavía no se tiene certeza qué va a ocurrir acá, y el mercado pudo enfocarse entonces en los fundamentales que son las publicaciones de utilidades. Ayer Natalia presentó en el comité temas de BlackRock y temas de Delta muy positivos, superando expectativas. Hoy tenemos otras acciones, comenzando con JP Morgan, reportó incremento de utilidades de 35%. La utilidad por acción fue de $2.37, la expectativa del mercado era de 2.28 y el dato anterior había sido del 1.65%. Los dejamos con Natalia para que continúen escuchando los reportes de utilidades del día de hoy. Como lo venía diciendo Daniel, tres de los bancos más importantes de Estados Unidos reportaron ganancias el día de hoy. Ya pasando con lo que fue los resultados de Citigroup, vamos a ver cómo estos sorprendieron gratamente al mercado. Una ganancia por acción de $1.68 frente a lo esperado, que era de $1.61 por acción, y una cifra que pues para el 2017 fue de tan solo $1.35. Las acciones de la compañía suben cerca de un 1% a pre-market y ya apertura de mercado suben cerca de un 2.5%. La utilidad referente al primer trimestre del 2018 incrementó en un 13%, beneficiado principalmente por la reforma tributaria, dado que el rubro de impuestos disminuyó en un 23%,
Sin embargo, los clientes institucionales incrementaron un 6% y los ingresos por banca de inversión también un 7%. Así que digamos que todo este impacto, los buenos resultados no solamente vienen dados por el rubro de impuestos, sino también por unos muy buenos resultados operacionales. En lo corrido del año las acciones han caído un 3%, pero estos buenos resultados seguramente le darán un nuevo impulso al alza para una recuperación mucho más sostenida en el corto plazo. Y el siguiente banco, el último banco que reportó resultados fue Wells Fargo, donde también sorprendió al mercado. Reportó una ganancia por acción ajustada de $1,09. Esto es un 2,3% mayor a la registrada al dato esperado por el consenso de analistas y puntualmente en esta compañía el elemento positivo es que registró una mayor utilidad para periodo, esto fue un avance del 5,7% y un ligero retroceso en lo que fueron los ingresos del 1,4%, incluso después de que la Reserva Federal prohibiera en febrero el incremento de activos hasta que se corrigieran las falencias que tenía y venía realizando el banco en las prácticas de ventas. Las acciones subían un 1,3% en el pre-market y llevamos una apertura también al alza, teniendo en cuenta que la acción ha caído más de un 13% durante lo corrido del año, pero pues estos resultados podrían darle también un nuevo impulso al alza. Por estas razones, lo que vemos es que con un nuevo inicio de la temporada de resultados y con unos muy buenos resultados, lo que vemos es un nuevo impulso para las acciones del Standard Poor's, sobrepasan el nivel de los 2.650 puntos con fuerza y la tendencia de corto plazo de manera y también de manera estructural sigue siendo al alza, por lo cual si continuamos con con este buen inicio de temporada de entrega de resultados, podríamos encaminarnos de nuevo a niveles cercanos a los 2.750 o incluso 2.800 puntos. En el mercado de divisas, las monedas fuertes del G10 vemos que presentan variaciones mixtas. Vemos un retroceso en japonés del 0,32% y en el mercado de monedas emergentes, la mayoría se mantienen en el terreno positivo frente al dólar, un peso colombiano que vuelve a liderar ganancias, un 0,73%, y un peso mexicano también influenciado por las recientes noticias del Telecán, avanzando un 0,55%. En el mercado de materiales básicos, el oro cayó el día de ayer desde un máximo alcanzado de las últimas 11 semanas y la relativa fuerza pues que estamos viendo en el dólar, el índice DXY, de hecho el día de ayer avanzaba un 0,5%, hizo que el activo refugio, que es el oro, cayera. Sin embargo, pues se mantiene en un nivel que ha traído durante las últimas jornadas. Y en referencia al hierro, las importaciones chinas se recuperaron en marzo, pero la cifra se mantuvo por debajo de los 95,66 millones de toneladas que fueron registradas el mismo mes durante el 2017. Esto producto principalmente de las nuevas restricciones que ha lanzado China en manera, digamos que en ámbito medioambiental que está aplicando el país en esta industria, por lo cual veíamos entonces que el hierro se recuperó, pero la ganancia no fue tan fuerte como la esperaban los analistas. Con relación al tema petrolero, nuevamente habló el secretario general de la OPEP, Mohamed Barkindo, quien es pues el encargado nigeriano de llevar las relaciones con esta entidad. Dijo dos temas muy importantes. El primero es que de acuerdo a la OPEP, el exceso de oferta se cerrará este año hacia el mes de septiembre. Y lo segundo es que la organización va a mantener el pacto de recorte de producción más allá de este cierre de exceso de oferta. La organización aseguró que los inventarios mundiales habían descendido durante el mes de febrero en un poco más de 17 millones de barriles, ubicándose en 2.854 millones de barriles. Aquí estamos hablando de los inventarios mundiales, no de los inventarios de Estados Unidos que están algo por encima de los 400 millones de barriles. Solo en este momento los inventarios mundiales están 43 millones de barriles por encima de la media de los últimos 5 años. Y también en cierta medida este anuncio del secretario de la OPEP en conjunto con una moderación en las tensiones en Siria permitieron que el precio del petróleo se mantenga alto a pesar de que, como vimos esta semana, los inventarios puntuales en Estados Unidos durante la última semana sí habían aumentado. Estas noticias fundamentales permiten que el dólar alcance de nuevo ese nivel de los 67
que el petróleo alcance de nuevo ese nivel de los $67 el barril. Desde que fue anunciado el cambio de tendencia por parte de nuestro indicador técnico, hemos visto una valorización ya cercana al 4%, recordándoles que el nivel de los $66 supone un soporte de corto plazo relevante, dado que sirvió en repetidas ocasiones, ya como lo hemos venido analizando, como resistencia en el corto plazo. Manifestado en los comités, el fundamental desde nuestro punto de vista no valida tanto la posición alcista del tema del petróleo, pero pues el movimiento de corto plazo de los inversionistas y el análisis técnico obviamente ha sido muy útil para determinar este buen momento. Con relación al mercado de renta fija, la reducción entonces en esas tensiones de la promesa no cumplida del presidente Trump de las 48 horas ha permitido que los inversionistas se enfoquen nuevamente en fundamentales y han venido haciendo incrementos en la rentabilidad exigida a las tasas de tesoro. Ya estamos hablando del 2,84 cuando hace 2 días estamos al 2,78. También con referencia a las declaraciones de Erin Rosengren, presidente de la Reserva de Boston, queremos destacar que la postura de Eric es básicamente más alcista que el consenso de miembros de la Reserva Federal e incluso él mencionó explícitamente que la entidad tendrá que incrementar más la tasa de lo que se viene descontando actualmente por ese consenso de miembros. Esto es un tema interesante teniendo en cuenta que durante el mes de enero y febrero de este año hubo presiones alcistas en los mercados externos, motivadas principalmente por esa tendencia de las tasas de los tesoros. En el otro frente, un miembro del Banco Central Europeo parece que está en contradicción con el presidente de la entidad. Benoit Cœuré afirmó que la tasa neutral de la zona euro puede ser mayor a lo pensado y esto implicaría que podrían hacer un ajuste de tasas de interés más fuerte de lo que el mercado viene anticipando. Sin embargo, al mismo tiempo, el presidente del Banco Central Europeo, el italiano Mario Draghi, había manifestado que la capacidad ociosa de la zona euro parece ser más alta de lo esperado, es decir, que pueden dejar una política monetaria expansiva por más tiempo. Esas son dos visiones contradictorias que estamos viendo ya al interior del Banco Central Europeo. Y para finalizar, en temas de renta fija, México colocó 1.26 billones en bonos Samurai, en bonos japoneses, o el equivalente a 1.6 billones de dólares, a 5, 7, 10 y 20 años, con el costo más bajo de la historia. Por otro lado, Deutsche Bank fue afectada por una advertencia de Credit Watch en su calificación por parte de Standard Poor's. Si bien es cierto, no modificó la calificación a menos de esta importante entidad financiera internacional. Sí, el Credit Watch negativo implica que en un plazo máximo de 6 meses podría ser revisada a la baja. Dentro del reporte, Standard Poor's destacó que la mayoría de bancos ya finalizaron sus procesos de reestructuración, mientras que el Deutsche Bank solo va a verlo reflejado hasta el año 2020. Banco do Brasil realizó una colocación en euros a 5 años por un equivalente a 750 millones de dólares con una tasa cupón del 4,87,5. Hasta aquí el reporte internacional. Recuerden lo que hemos manifestado de la paciencia china para negociar con Donald Trump y de las restricciones que tiene el presidente Trump con base en las elecciones de mediano plazo que se tienen en el Congreso. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe de Colombia, donde tal vez el mayor anuncio tiene que ver con la recomendación o la nueva recomendación o la reiteración de JP Morgan de comprar Tesla en Colombia. Como veremos más adelante, Natalia estará mostrando un nuevo descenso en las tasas de negociación. Pasando ya con las noticias corporativas, la primera de ellas está relacionada con Avianca. El día de ayer fue publicada la actualización nacional referente al mes de marzo. Donde vamos a ver es que la dinámica de los primeros meses, lo que fue los primeros meses de enero y febrero respecto al mercado doméstico y su debilidad frente al mercado internacional persiste. Como se ven los resultados consolidados, el número de pasajeros retrocedió un 2.2%. Principalmente por la caída que se analizará posteriormente en el mercado local, que vemos cifras cayendo en casi todos los rubros. El indicador ASCII y los RPKs siguen aumentando un 5,2% y un 7,9% respectivamente, por lo cual el factor de ocupación de manera consolidada no se vio afectado y registró también un avance de 2,1 puntos porcentuales. En el mercado local, que incluye las operaciones de Colombia, Perú y Ecuador, el número de pasajeros cayó un 6,6%, donde la capacidad medida por ASC
cayó a su vez un 8.7%. Producto de este retroceso que vemos en el tráfico de pasajeros, el número de pasajeros pagos por kilómetro volado, que son los RPKs, también retrocedió un 5.8% y se ve un aumento del factor de ocupación de 2.5 puntos porcentuales. Esto es una cifra bastante leve a lo que veíamos en los meses de enero a febrero, donde el avance en este rubro era pues cercano a los 3.5 puntos porcentuales. Y en el mercado internacional las cifras son totalmente opuestas. Continúa la dinámica positiva, el aumento que se registró en el tráfico de pasajeros del 4.2% hizo que la capacidad también para la aerolínea aumentara un 8.7% y en términos de pagos los RPKs también aumentaron un 11.3% y esta fue la cifra que más benefició lo que fue los RPKs consolidados para el mes de marzo. Con lo cual, pues debemos seguir monitoreando lo que es la dinámica del mercado doméstico en los próximos meses para ver si, pues, si muestra de pronto señales de recuperación o de estabilización frente a lo que fue las operaciones del 2017, pero nos mantenemos bastante tranquilos con lo que es la dinámica del mercado internacional. Pasando con noticias relacionadas con Ecopetrol. El día de ayer la compañía informó la nueva activación del plan de contingencia en el oleoducto trasandino. Esto producto de un nuevo atentado que se registró en el departamento de Nariño. Se espera que se controle en las próximas jornadas el posible derrame y se entre a evaluar, digamos que el impacto ambiental que tiene este nuevo ataque. Este oleoducto en los últimos 4 meses ha sido atacado en 6 ocasiones, con lo cual pues continúa entonces este rubro afectando fuertemente lo que es la operación de la compañía. Y pasando con el análisis del índice Colcap, vamos a ver cómo este continúa en la tendencia positiva. El día de ayer perdió algo del impulso y la fuerza que traía durante las últimas jornadas, pero cerró sobre los 1.555 puntos y vemos el día de hoy una apertura ligeramente por debajo de ese nivel. Seguimos en la tendencia positiva en el corto plazo y en el largo plazo, con miras a alcanzar el nivel de los 1.600 puntos. En el calendario de renta variable, les recuerdo, el día de hoy inicia el periodo ex dividendo para Ecopetrol, dividendo que será pagado en una única cuota el día jueves 19 de abril por 89 pesos cada acción. Y pasando con el análisis de la acción de Cementos Argos, frente a esta, pues se mantiene en un precio de los 9.740 pesos. De hecho, hoy a la apertura estamos viendo un ligero avance cercano a ese nivel de los 9.800, aunque teníamos la primera señal de posible agotamiento después de la caída que registraron casi todas las acciones durante el mes de febrero, no tenemos aún la confirmación de este ataque o de este posible nuevo movimiento al alza, con lo cual seguimos esperando lo que sería el ataque al nivel cercano a los 10.000 pesos, que corresponde a su vez con el nivel de entrada óptimo para considerar entonces una posible recomendación de compra sobre este emisor. Y pasando con el análisis de la acción de Nutresa, esta pues ya hemos visto en repetidas ocasiones cómo se mantiene dentro de una tendencia negativa de corto plazo. Vemos una primera señal de posible agotamiento, pero muy parecido a lo que veíamos en Cementos Argos, estamos esperando que se consolide por encima de este nivel de los 26.500 pesos para considerar entonces y se confirme totalmente lo que sería el cambio de tendencia al alza. Y pasando con el peso colombiano, continúa la caída libre del mismo después de ese ataque de los 2.775, pues continúa entonces con fuerza, se dirige a lo que sería el siguiente soporte técnico dado por Fibonacci sobre los 2.615 pesos, en medio pues de una tendencia negativa tanto de corto plazo como de manera estructural para el mercado intradiario, monitorear de cerca el nivel de los 2.699 pesos y posteriormente la resistencia sobre los 2.713 pesos. Y finalmente lo relacionado con los test del 2024, aunque veíamos una apertura ligeramente al alza ya a esta hora de la mañana, se mantienen y retornan de nuevo a ese nivel del 5.88 en términos de tasa. Continúa entonces la tendencia negativa
también aproximándonos a lo que sería el siguiente nivel sobre el 5,72 y muy en línea con la nueva noticia también fundamental y la recomendación dada por JP Morgan que podría profundizar las pérdidas o pues incluso pues lo que sería beneficiar este movimiento a la baja en términos de tasa. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Le recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz fin de semana.